gran saludo a todos. Tenemos hoy la alegría de poder estar aquí con Julieta Vera, miembro del equipo de Humind, que ahorita nos va a presentar. Y pues para hablar de un tema que a todos nos interesa, la salud mental en la familia. Yo quisiera invitarte, Julieta, a que nos cuentes un poquito de ti, de Humind, y posteriormente entramos ya en tema de estos podcasts. Claro, con mucho gusto. Un placer también, muchísimas gracias por la invitación, me encanta estar aquí. Felicidades a Familia Unida por todo lo que hace también. Me presento un poquito, yo soy Julieta Vera, directora clínica aquí en Humind Care, soy psicóloga clínica, cuento con 2 maestrías, Gestalt, niños y adolescentes, y psicodinámica, adolescentes y adultos. Me sigo especializando y continúo mi línea de investigación más hacia todo lo que es trauma. Y estoy por terminar el manejo de la psicoterapia por medio de la mentalización con el Anna Freud Center, a punto de terminar ya también, ¿no? Entonces, gracias. Estamos aquí en Humind. Humind es una clínica, la verdad es que, bueno, es una clínica, es una fundación a la par, ¿no? Es una ABP, es libre de lucro. Humind tiene 3 pilares principales, ¿no? Que el pilar principal es la concientización. Tiene como meta concientizar a la comunidad sobre la salud mental, dar herramientas, no nada más dar información, porque a veces en eso nos quedamos cortos muchas veces. Es dar información, pero dar las herramientas y brindar el espacio para atender la cuestión de la salud mental, y para eso está la clínica, ¿no? La clínica tenemos 16 consultorios, todas las especialidades que se puedan imaginar, atendemos familia, pareja, niños, adolescentes, adultos, terapia de grupo, hacemos también grupos de psicoterapia DBT, muy variado. Qué bien, sí, qué interesante. Bueno, el segundo pilar de la clínica es la clínica en sí, y el tercer pilar, te decía, es Humind tiene como meta también que la cantidad de clínicos, tanto psicólogos como psiquiatras, que atienden a niños, que se especializan en niños y adolescentes, sean más, porque son muy pocos, ¿no? Son especialidades caras, son especialidades de mucho tiempo. Entonces Humind beca, reúne fondos para becar, y los psiquiatras pueden hacer paidopsiquiatría y los psicólogos puedan también especializarse en niños y en adolescentes. O sea, que continúen sus estudios. Que continúen sus estudios. Qué bonita labor. Completamente becados por nosotros. Qué bien, qué interesante. Pues para Familia Unida es un tema que necesitamos atender, la salud mental. Y por eso decidimos hacer esta serie de episodios con ustedes. Nos escuchan familias, personas, formadores, docentes que están en el aula, pues en contacto con muchos niños y adolescentes, y creemos importante abordar estos temas, y qué mejor que contigo, que diriges aquí toda esta labor. Pues primero que nada queremos como entrar en materia preguntándote por qué se ha vuelto un foco de atención atender la salud mental en la familia. Creemos que es muy positivo, y que, como tú lo decías, hay mucha más conciencia, pero cuéntanos desde tu experiencia qué es lo que está sucediendo hacia adentro de las familias y en la sociedad en general. Claro. Mira, son muchas variables, ¿no? Son muchas variables. Si nos vamos a ver a la sociedad, la verdad es que, a ver, tenemos una vida cada vez más rápida, ¿no? Con una capacidad cada vez mayor de alcanzar la vida de alguien más en el otro lado del mundo, entonces saber qué está pasando allá, saber qué está pasando con mi vecino y saber qué está pasando en mi escuela y en la escuela de mi primo que vive en Europa, ¿no? Entonces, es muchísima estimulación la que estamos recibiendo, los adultos también, no nada más los chavos y los niños, pero es mucha información, ¿no? Y entonces el cerebro, ¿no? Nuestra mente no está acostumbrada a esto. Creo que por una parte es eso, y por otra parte creo que también son las generaciones, ¿sí? Estas generaciones, los millennials, ¿no? Que tienen esta conciencia muchísimo mayor de la salud mental, del cuidado personal, de atender los sentimientos y las emociones, ¿no? Y esa generación pues ya son padres de familia,
Entonces llega ya una generación en donde entran con cierto conocimiento, ¿no?, sobre lo que es la salud mental, y entonces se empieza a atender más. Son estas dos cosas. Por una parte, sí, vemos que hay un incremento en situaciones de salud mental poco positivas, y por otra parte vemos también que hay este incremento de concientización, como tú dices, ¿no? Y por supuesto, como todo el mundo lo sabe, después de la pandemia se visibilizó la necesidad, porque no nos quedó de otra más que estar encerrados con nosotros mismos, pensando en nosotros mismos y viendo a nuestra familia y dándonos cuenta, ¿no?, quiénes somos, lo que está fallando, lo que no. Y entonces surge esta gran necesidad de que las familias empiecen a traer este tema a la mesa con sus hijos, con sus adolescentes, con sus padres, con su familia, ¿no? En general, hablar sobre la salud mental, empezar a romper estigmas, y surge sí de una necesidad, pero también creo yo como de esta gran conciencia de darle la importancia a la educación en cuanto a este tema. Entonces, ¿ustedes sí vieron un cambio a partir de la pandemia? Sí. Sí, en donde sí. se hace más conciencia. Se hace más conciencia, en donde mamá, papá se dan cuenta, porque tienen a sus chiquitos todo el día ahí, se dan cuenta de ciertos comportamientos de ansiedad, ciertos comportamientos más hacia la tristeza, o abrirse los niños con sus papás y empezar a preguntar o a explorar ciertos temas, y mamá y papá se dan cuenta que esta es una cuestión donde un profesional de la salud clínica, de la salud mental, habría que atenderlo. Claro, sí. Que dentro de todos los retos que nos presentó la pandemia y de lo importante que es tener salud mental, veo esto como un aspecto positivo, sí. porque nos regaló el tiempo para poder estar más atentos y más conectados con las necesidades de nuestros hijos. Exacto, exacto. Sí. Para muchos la pandemia fue muy difícil, pero para muchos fue lo que necesitaban. Un parteaguas. Sí, sí, definitivo. Sí. Qué bien. Julieta, y cuéntanos, ¿qué significa cuando decimos hay que atender la salud mental? ¿Qué significa para Geomind y para todo su equipo de especialistas el que las familias atiendan la salud mental de sus miembros? Claro. Por supuesto que en cualquier momento en el que dentro de una familia alguien pida, quiero platicar con alguien porque no me he sentido 100% yo mismo, ¿no? En ese momento es no minimizar, es completamente aceptar, ¿no? Es eso que nos están pidiendo, brindarle el apoyo, buscar el mejor espacio para, ya sea mi hijo, ya sea mi esposo, no puede ser cualquiera. Adultos y menores. Adultos y menores, exactamente. Entonces yo te diría, para que dentro de la familia se empiece, como ahora sí que a rodar esa pelotita, es completamente validar esa necesidad, ¿no? Que a lo mejor y tanto nos la pueden expresar, como no nos pueden decir nada, pero nos damos cuenta que algo no anda bien, y entonces hay que validar y hay que atender. Hay que buscar, empezar a preguntar, buscar con quién, recomendaciones, espacios en tu ciudad, etcétera, ¿no? Sí. Exacto. No es fácil llegar a un lugar como Geomind. Y en nuestra audiencia en el podcast, pues nos pueden estar escuchando desde cualquier parte de México o del mundo. Entonces, qué importante esta labor tan trascendente que están haciendo ustedes. Ojalá hubiera réplicas de este modelo, porque algo que nosotros escuchamos frecuentemente es la necesidad de encontrar un buen psiquiatra, encontrar un buen psicólogo que les acompañe. Esta es como una carencia. Sí. Y nos compromete a todos. Exacto. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, a ver, la salud mental es algo que no está al alcance de cualquier persona, ¿sí? Sigue siendo un tema, no nada más un tema difícil de abordar, pero sigue siendo una atención cara, ¿no? Una buena atención sigue siendo caro, ¿no?
nosotros al querer, ¿no?, compartir lo que hacemos aquí en la clínica, también estamos pensando en esta necesidad que hay, ¿no?, y en la facilidad que podemos nosotros brindarle a las personas para que el dinero o los costos no sean obstáculos, exacto. Excelente. Esta plática se pone cada vez más interesante, Sí. pero bueno, vamos a ir cerrando este episodio, pero continuará. Nos veremos la próxima semana para seguir platicando con Julieta y que nos cuente más a profundidad todo lo que los especialistas de Humane están realizando en esta labor tan importante en favor de la salud mental de las familias. Muchas gracias por este episodio. Gracias. Nos vemos muy pronto en el siguiente.